Hoy vamos a hablar del miedo y de otras emociones displacenteras asociadas. Las emociones no son negativas, son displacenteras, como siempre lo decimos, y hoy vamos a aprender un poquito acerca de el miedo y de otras emociones, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la angustia. El miedo aparece, ¿para qué viene, no? Para cuidarnos, básicamente para cuidarnos, para la conservación de la especie. Nosotros sabemos que hace más o menos unos 100, 200.000 años atrás, nuestro cerebro dejó de cambiar y es tal cual el que tenemos ahora. Y el miedo aparecía para conservar no solamente nuestra vida, para la supervivencia, sino para la conservación de la especie. Entonces, esta energía que viene para dirigir nuestra conducta es básicamente para salvarnos la vida. Después vamos a ir viendo cuándo es funcional, cuándo es disfuncional y cuándo el miedo empieza a ser un problema. Vamos a distinguirlo un poquitito nada más de la ansiedad y del estrés y de la angustia, ¿no? La ansiedad tiene que ver más con una respuesta anticipatoria, pero ante una situación esperada. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, tengo miedo a volar en avión, claro, o tengo miedo a los lugares cerrados, estamos hablando más de la ansiedad, porque es algo que ya es conocido para nosotros y que sabemos que eso nos genera esa intranquilidad o ese malestar. La angustia tiene como más síntomas físicos, tiene una manifestación física mucho más profunda, ¿no? Esto de taquicardia, sudoración, exceso de frío, exceso de calor. Si bien es inespecífico, aparece a veces de manera patológica, no siempre es patológica, porque las emociones siempre son útiles, aparecen para algo. ¿Pueden ser patológicas? ¿Pueden ser disfuncionales? Sí. No es que decir, siento angustia o siento estrés o siento ansiedad, eso es que tenemos un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos un excesivo pensamiento en el futuro, o eso es lo que nos preocupa, y tenemos todos estos síntomas físicos, eso tiene que ver más con la angustia que con la ansiedad o con el miedo. Y el estrés es cuando nosotros de manera consciente o inconscientes eh, pensamos o percibimos que no vamos a poder enfrentarnos a una situación, a un problema o a algo con las herramientas y los recursos que tenemos, que no lo vamos a poder resolver. Y eso es lo que nos genera el estrés. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Las funciones básicamente es, primero ya sabemos que la emoción siempre es energía, que nos predispone para una respuesta. Y en particular el miedo viene como decirnos atención, cuidado, hay algo que puede ser peligroso, fíjate, ¿no? A veces puede ser, bueno, que me como un león, como era hace 200.000 años atrás, o ahora es, siento miedo de continuar con esta pareja, por ejemplo, porque siento que por ahí no me hace bien, o siento miedo de no estar poniéndole los límites correctos a mi hijo, o siento miedo de, bueno, un millón de cosas, porque las emociones son culturales, sociales y biológicas, no son solamente biológicas, y eso es importante. ¿Cuál es su función? Prepararme por una respuesta, para irme, para alejarme, para correr, para atacar, para pedir ayuda o para paralizarme, y eso es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Esto que son biológicas y culturales, importantísimo. ¿Por qué son biológicas? Porque disparan el sistema simpático, generando adrenalina para una respuesta, porque prepara básicamente mi cuerpo para responder. ¿Y por qué son culturales? Porque lo mismo que me da miedo a mí, seguramente no te dé miedo a vos, y eso está muy bien, porque lo mismo que genera miedo en Argentina no genera miedo en otros países o en otras culturas, o incluso en otras regiones. Eso es importante, porque lo mismo que genera miedo en una familia no en la otra. Entonces, es súper importante tener en cuenta que somos un mundo, que todos somos distintos, que somos biología, sí, pero también somos cultura, también somos un poco de individualidad, también somos un poco de genética, también un poco de experiencias previas, también somos un poco de todo, somos un universo, y eso es importante de poder respetarlo. Cuando la emoción es disfuncional, cuando es un problema la emoción, cuando yo gasto tanta nafta, tanta energía, que no puedo pensar. Nosotros ya sabemos que las neurociencias están de moda y a veces se utilizan muy mal, y está bien cierto, pero lo que sí es que están de moda porque nos vinieron a dar datos muy importantes.
y que yo como todo lo puedo utilizar para el bien o para el mal, para decirlo a grandes rasgos, ¿no? Las neurociencias vinieron a contarnos cómo funciona nuestro cerebro y eso es importantísimo, porque ahora ya sé que cuando siento una emoción displacentera muy profunda, muy intensa, no me queda energía cerebral para pensar. Por eso cuando estoy muy enojado, generalmente digo cosas que no siento, tomo malas decisiones, soy impulsivo, que soy reaccionario. Empiezo a ser ese cavernícola de hace 200.000 años atrás que reaccionaba para sobrevivir. Y yo ya no estoy en ese mundo, estoy en este mundo. Entonces, cuando la emoción es demasiado displacentera, demasiado intensa, es cuando no puedo pensar y ahí es el problema. ¿De qué depende la intensidad de la emoción? Y de varias cosas. Por un lado, de la cultura, es decir, de nuestro sistema de creencias, más que de la cultura, de nuestro sistema de creencias, de eso que yo instalé como una creencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo pienso que los gitanos son ladrones, porque mi mamá me dijo eso cuando era chica, y yo ahora de grande sé que no es así, que hay gitanos ladrones, claro, pero hay gente que no es gitana y también es ladrona. Pero por ahí me voy a una reunión y hay muchas personas y capaz que si me siento cerca de un gitano, no, yo aunque sea muy sociable, no interactúo tanto, no me interesa ser tanto su amiga. ¿Por qué? Porque las creencias generan la emoción dirige la conducta. Las creencias generan esos pensamientos que van a sostener a la emoción. Y como ya sabemos, la emoción dirige la conducta. Entonces, la intensidad va a depender primero de nuestro sistema de creencias, después de nuestra agilidad, más que agilidad, nuestra flexibilidad cognitiva. Eso es una función cognitiva, ¿no? Bien específica. ¿Cuán rígido es mi pensamiento? Si yo tengo un pensamiento muy rígido, generalmente voy a acentuar la emoción porque voy a buscar todas las justificaciones para seguir sintiendo eso, ¿no? Y si yo puedo flexibilizar más el pensamiento, si tengo una flexibilidad cognitiva, empiezo a mirar desde distintos puntos de vista y distintas opciones, entonces la emoción displacentera lo más probable es que baje. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer, y a reconocer le voy a agregar esto de validar la emoción. No está mal que siente esto, no me tengo que como que machacar con un látigo porque estoy sintiendo esto. Y tampoco tengo que permitir que las personas me digan, no estés mal, no es para tanto, como yo tampoco debo juzgar la emoción del otro. ¿Se entiende? Alojarla, validarla es fundamental. Ok, estoy sintiendo esto, esta soy yo, esto me pasa, y bueno, ¿qué puedo hacer con esto? No quedarme en, yo a esta altura no voy a cambiar, yo ya soy así, el que me quiere aceptar que me acepte, el que quiere no. Pero sí validarla, sí alojarla es importante. Y después expresarla. A mí me pasa que puedo, esto no estoy hablando de mí, sino buscando ejemplos, ¿no? Llamar a un amigo, alquilarle el oído, ¿no? Contarle toda la situación, escribir. Tengo por ahí experiencias en el consultorio donde me dice, mira, le escribí así un testamento a mi pareja porque estaba súper enojado, y después, cuando termino de escribir, lo borro porque me pareció que era demasiado. Al segundo me pongo a escribir otro texto un poco más tranquilo y me di cuenta de que era totalmente distinto al primero. ¿Por qué? Porque mi emoción ya había bajado. Cuando yo escribí, gestioné un poquito la emoción en la parte de la expresión. Nosotros tenemos muchos experimentos que aseguran esto de cuando yo pongo en palabras lo que siento, la intensidad de la emoción baja automáticamente. En la amígdala ya sabemos que se prende la amígdala cuando nosotros sentimos una emoción, por ejemplo, displacentera, y se prende mucho cuando yo no expreso la emoción y cuando me quedo pensando en eso, o cuando la expreso ya demasiado, me quedo taladrándome con lo que pasa. Pero cuando yo puedo poner en palabras lo que siento, aceptando y alojando, esa intensidad de la emoción baja, y es muy importante para pasar al siguiente paso, que es de la gestión emocional. ¿Cuál es la gestión emocional? Poder leer ese mensaje que tiene esa emoción, transformarlo en autoconocimiento, ver que yo tengo, que me vino a decir esta emoción a mí, poder expresarla y poder buscar otras alternativas, ¿no? ¿Y cómo buscamos otras alternativas? Acá, mirando la emoción. Es importantísimo que podamos mirarla en perspectiva, desde cerca, desde lejos, desde distintos puntos de vista. Mirar la emoción es básicamente mirar desde distintas ópticas para saber
que puedo caer en algunas distorsiones cognitivas, por ejemplo, no me contesta porque no me quiere, me hace a propósito, no me banca, o me miró mal porque piensa mal de mí, esta cosa de distorsionar la realidad con muy poco contenido, o la sobregeneralización, todo, nada, nunca, siempre, nada me sale bien, siempre lo hago mal. Tengo miedo, por ejemplo, ¿no? Siempre tuve miedo, siempre voy a tener miedo a esto, no lo voy a poder solucionar. O a eso que está sucediendo, que me genera el miedo, lo sobregeneralizo que no me deja escapatoria, ¿no? O sea, me hundo en un problema sin solución. Entonces, mirar la emoción es mirar lo que pensamos acerca de eso que estamos sintiendo. Y es muy importante tener en cuenta que para hablar de emociones y no caer en el tecnicismo biologicista nada más, es importante tener en cuenta los valores, ¿no? Porque nosotros sentimos emociones, pero que siempre van a quedar como en jaque o no con nuestros valores. Y los valores, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Estos que nos hacían escribir en el papel afiche en el colegio y pegar en la pared, ¿no? Respeto, solidaridad, que algunos pueden tenerlos sí o no, pero los valores son siempre, siempre, siempre construidos por la experiencia. No son como aprendidos, muy poquitos yo puedo ser así como aprendidos. Son construidos, son personales y muchos de ellos son inconscientes. Entonces, si yo tengo como valor, por ejemplo, lo decíamos en la otra charla, ¿no? Por ejemplo, esto de el crecimiento espiritual, para mí es un valor en sí, es importante cuando yo estoy con una pareja o en círculos de amigos donde no puedo crecer espiritualmente, eso me va a enojar, me va a frustrar, me va a hacer sentir mal, ¿no? Y en realidad lo que tengo que tratar de leer es ese malestar, esa emoción displacentera, cómo se llama y qué viene a decirme acerca de mi valor, porque cuando mi conducta va en contraposición de mis valores se genera la incoherencia emocional y eso es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las creencias, los pensamientos al momento de hablar de emociones. No podemos como separarlos, disgregarlos, porque es más o menos lo mismo. Y el miedo cuando es disfuncional, cuando nos saca tanta energía que yo no puedo pensar. Entonces ahí tengo que empezar a como mirar en perspectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que me causa miedo? ¿Esto es real? ¿Esto es fantasiado? ¿Esto me lo estoy como inventando, lo estoy distorsionando? ¿Es realmente así? ¿Y eso qué me genera? ¿Qué me hace sentir? Es importante porque esto nos ayuda al autoconocimiento. La autorregulación emocional es una habilidad emocional. Autorregulación, pero no es la gestión. La gestión emocional es todo eso, ¿no? Aprender a conocernos a través de las emociones, aprender a autorregularnos, a automotivarnos. La automotivación es una habilidad emocional muy importante, porque no siempre vamos a tener a alguien que nos dé una palmadita en el hombro, un abrazo, unas palabritas de aliento. No siempre, es fundamental, sí, porque somos seres sociales y porque necesitamos eso, pero hay situaciones en la vida en donde esto no va a pasar. Entonces es importante que nosotros podamos automotivarnos en situaciones sobre todo de emociones displacenteras intensas, ¿no? Así que espero que este videito haya servido, que nos dejen reflexiones, que nos dejen qué les pareció. No, esta no es la verdad, no existe la verdad absoluta y menos en términos de humanidad y de relaciones interpersonales y de emocionalidad, pero es un pequeño aporte que dejamos desde la Fundación, así que esperamos sus comentarios también. Muchas gracias.